Más de 600 jóvenes desaparecieron. Nadie investigó, nadie preguntó, nadie se atrevió, porque el responsable no era un asesino cualquiera, era una condesa, y dentro de su castillo, la muerte no era lo peor que podía pasar. Dicen que disfrutaba el dolor, dicen que coleccionaba sufrimiento, y dicen que la sangre tenía un propósito. Su nombre era Elizabeth Bathory, y esta es la historia que muchos intentaron ocultar. Prepárate para descubrir los hechos y las mentes más oscuras de la historia. Esto es Imperios Oscuros. En lo alto de una colina fría y cubierta de niebla, se alzaba el castillo de Chachtiche, majestuoso, imponente, pero extrañamente silencioso. Los aldeanos evitaban mirarlo, porque sabían algo. Las jóvenes que entraban a trabajar allí desaparecían, sin despedidas, sin rastros, sin explicación, y cuando el viento soplaba en la noche, algunos juraban escuchar gritos, no gritos normales, gritos de desesperación. Elizabeth no era una mujer común, era noble, educada, extremadamente inteligente. Hablaba varios idiomas, administraba tierras y tenía poder suficiente para silenciar cualquier acusación. Pero también tenía algo más, una frialdad inquietante. No levantaba la voz, no perdía el control, pero quienes la rodeaban sabían que algo no estaba bien, porque en su presencia el miedo era constante. Todo comenzó con pequeños castigos, errores insignificantes, retrasos mínimos, miradas equivocadas. Pero los castigos no eran normales. Golpes, quemaduras, humillaciones. Y con el tiempo, se volvieron más intensos, más crueles, más personales. Las sirvientas ya no trabajaban por necesidad, trabajaban por miedo. Si has llegado hasta aquí, de seguro habrás notado que esta historia no es normal. Suscríbete ahora, déjanos un like, activa la campanita y comenta desde donde nos ves. Acomódate y sigue viendo el video porque lo peor aún no ha comenzado. Cuando finalmente alguien habló, todo se desmoronó. Testigos describieron escenas imposibles de ignorar, cuerpos ocultos, criadas mutiladas, sangre, demasiada sangre. Algunos aseguraban que los castigos duraban horas, otros que nadie sobrevivía, y una cifra comenzó a repetirse, una cifra que congeló Europa, cientos de víctimas. Aquí es donde la historia se vuelve perturbadora. No era solo castigo, no era solo control, era obsesión. Elizabeth temía algo más que la muerte, temía envejecer. Las leyendas dicen que creía que la sangre podía conservar su belleza, que cada gota tenía un propósito, que cada víctima era parte de algo más grande, ¿verdad? O propaganda creada para destruirla. La línea es más delgada de lo que parece. En 1610, finalmente entraron al castillo. No fue un ataque impulsivo, fue calculado, silencioso, porque incluso quienes iban a detenerla sabían que no estaban enfrentando a alguien común. Cuando cruzaron las puertas, el ambiente era distinto, pesado, como si el castillo mismo guardara secretos que no querían salir. Los soldados avanzaron lentamente. Cada paso retumbaba en los pasillos vacíos, hasta que comenzaron a encontrar evidencia. Habitaciones ocultas, criadas heridas, cuerpos, algunos sin vida, otros apenas respirando. Y en ese momento, la historia dejó de ser un rumor. Se volvió real. Pero Elizabeth no reaccionó como esperaban, no gritó, no huyó,
No suplicó. Se quedó inmóvil, observando, como si aún tuviera el control, incluso cuando todo se derrumbaba. No hubo juicio público, no hubo ejecución, porque condenarla abiertamente era exponer demasiado. Era admitir que durante años nadie hizo nada. Así que eligieron otra forma, más silenciosa, más conveniente. La encerraron. Sellaron una habitación dentro de su propio castillo, piedra sobre piedra, cerrando cada salida, cada rastro de libertad. Dejaron solo una pequeña abertura, lo suficiente para mantenerla con vida. Nada más. Los días desaparecieron. El tiempo dejó de importar. Sin sirvientes, sin poder, sin mundo. Solo ella y sus pensamientos. Algunos decían que hablaba sola, otros que permanecía en un silencio absoluto. Pero los guardias evitaban acercarse por la noche, porque juraban escuchar algo. No gritos, no súplicas, sino risas, suaves, intermitentes, como si incluso encerrada, aún no hubiera sido derrotada. Pasaron los meses, luego los años, hasta que en 1614 decidieron comprobar si seguía viva. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño, algo que no encajaba. Cuando abrieron la pequeña abertura, Elizabeth Bathory ya estaba muerta, pero su cuerpo no mostraba lo que todos esperaban. No había señales claras de desesperación. No había rastro visible de deterioro extremo. No había lo que debería existir tras años de encierro. Y en ese momento, una duda comenzó a crecer. Lenta, incómoda, peligrosa. ¿Y si todo no había ocurrido como nos lo contaron? Murió en 1614, sola, sin juicio, sin confesión, sin defenderse. Y ahí es donde la historia se rompe, porque todo lo que creemos saber proviene de testimonios. Testimonios obtenidos bajo presión, testimonios de sirvientes que pudieron haber mentido para sobrevivir. Algunos historiadores modernos creen algo inquietante, que Elizabeth Bathory nunca fue el monstruo que nos contaron, que fue una mujer poderosa, rodeada de enemigos, y que su caída no fue justicia, fue estrategia. Pero entonces, todo se vuelve más oscuro. Porque si fue una conspiración, ¿por qué encontraron cuerpos? ¿Por qué tantos testimonios coinciden? ¿Por qué el miedo era tan real? La historia no da respuestas, solo deja preguntas. Y tal vez eso es lo más perturbador de todo. Hoy, más de 400 años después, su nombre sigue vivo. No como noble, no como líder, sino como leyenda. Una leyenda construida entre la verdad y el miedo. Porque al final, no sabemos qué fue más peligroso, lo que hizo o lo que dijeron que hizo. Y quizás esa es la verdadera historia. Que no todos los monstruos son lo que parecen. Pero antes de que te vayas, déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras vivido en esa época, ¿habrías acusado a una mujer tan poderosa? ¿O habrías guardado silencio para sobrevivir? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y visitar nuestro canal para más historias impactantes y desgarradoras, porque en este canal no solo contamos historia, te obligamos a enfrentarla. Suscríbete y descubre las historias más oscuras que el tiempo nunca logró enterrar.